Hola y gracias por estar con nosotros en la reunión de escritorios, Dr. Michael Leitman. Hola, Dudi. Y algunos eventos de la semana pasada. Nuestro primer tema es la división del país en dos. Pero no judíos y árabes, sino judíos y judíos, algunos antecedentes, puesto que tenemos muchos problemas por las elecciones. Un columnista publicó unas cosas que están en la agenda. Es como un sueño y el establecimiento del mesiánico reino de Judía es fuera de lugar. Es una cosa que él mismo hizo y que es volver a escribir los límites internos del país y dividirlos entre liberales, sionistas y conservadores y mesiánicos. ¿Qué opina de este concepto? ¿Es cierto que los ciudadanos de liberales se separen? Doctor Leitman, ya hemos visto en muchos años, especialmente recientemente, que mientras más liberalismo hay en el mundo, pero en Israel, de hecho, es lo opuesto. El fin se vuelve más distante, más lejos uno de otro. La derecha y la izquierda. Y no hay forma de conectarlas, ni de alcanzar un lugar de algún tipo de coexistencia. Y de año en año cada vez es peor. Y desde luego es entre árabes y diferentes antisemitas, externos e internos, en el interior y en el interior del país, exterior del país. El país es un gran partido. No saben hacia dónde va, ni cómo hacerlo, y el gobierno lo único que se preocupa es de estar en el poder el mayor tiempo posible, porque es cierto que nos lleva, le da poder y todo lo demás está en contra. La verdad es que todo es normal. Ya estamos acostumbrados. Creo que es un proceso normal. Es decir, es normal para el pueblo de Israel. No hay otra forma de que nos entendamos y que digamos ya basta. Hasta que digamos ya basta a nuestros problemas, decidiremos que debe haber conexión y no separación, o por encima de la separación, y así llegaremos a la decisión correcta y a la organización del país. Dude, ¿quiere decir que los conservadores y los liberales pueden vivir juntos, Dr. Leitman? Mira, todos pueden estar juntos. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿Cuál es el resultado? Nosotros, el pueblo de Israel, somos un pueblo duro. Y es seguro que no podemos conectarnos. Y la historia nos lo muestra. Que lo único que podemos hacer es tener resistencia, conflicto, odio, rechazo entre la nación de Israel. Así ha sido siempre. No ha habido ningún periodo en el que estuviéramos en una situación buena, en paz.
En tranquilidad, no ha habido. Dudi, ¿quiere decir que como judíos estamos destinados a vivir juntos a pesar de nuestras diferencias? Doctor Lyman, por una parte tenemos que estar juntas y por otra tenemos que estar en contra uno de otro. Y es algo que tiene que ser constantemente hasta que entendamos cómo hacer la corrección y que el amor cubra todas las transgresiones. Dude. ¿Y cuál es el modelo correcto para que los ciudadanos de Israel no estén divididos de opiniones, doctor Lyman? Como escribe Baruch Sulam, que somos un pueblo de gente inteligente y con opinión y con posiciones y conflictos, que no podemos estar sin resistencia, sin problemas. No podemos estar en paz y tampoco podemos estar en guerra, pero la paz es también una especie de guerra internamente, no externa, sino internamente, en cada uno de nosotros. Si con nuestros enemigos externos será solo por la condición de que volvamos a nuestro espíritu, a nuestras bayonetas, cuchillos, golpes contra nosotros. Y así podremos vivir en paz con nuestro pueblo. Dudi. Sí, es hermoso. Pero si no seguimos esta línea de corrección y seguimos cada uno con nuestra terquedad, queriendo tener nuestra opinión, doctor Lama, nos comeremos vivos, nos comeremos unos a otros, Dudi. ¿Por qué? Estamos divididos en grados de que yo viviré un asentamiento en mi zona y tú en la tuya en otro. Vamos a hacer así, doctor Lama. No puedes. Porque el vecino del derecho y el vecino de la izquierda, de arriba, de abajo, se elevarán por encima de ti y en contra y estarán en el mismo estado como nuestro país está con los países alrededor, Dudi. Y la tendencia es a la enmienda. ¿Lograremos un estilo de vida uniforme aquí, doctor Lehman? Es una pregunta. ¿Cuándo puede suceder? ¿Cuándo lo aceptaremos? ¿Cuándo lo entenderemos? Es algo que tiene que estar ante nosotros. No hay otra forma. Dudi. De acuerdo con el plan de la creación, los judíos se dividen en opiniones. Tienen que aceptar una forma de vida uniforme o realmente terminaremos siendo cada uno diferente, uno liberal, otro conservativo, y aún así lograremos vivir juntos. Doctor Lightman, yo creo, también lo escribe Al-Hasulam, que somos una nación desarrollada y por eso no podemos tener una opinión. Hay muchas opiniones. Y de todos modos necesitaremos hablar y explicar que todos explicamos, a todos nos expliquemos y también a las naciones del mundo y a nosotros y a las naciones que solo manteniéndonos activos en nuestra capacidad para mantener nuestra multiexistencia. No me refiero a la convivencia, a la multiexistencia real. Solo así podremos sobrevivir. Bueno, ya todo está escrito. Dudi. Está bien, o sea, la multiexistencia es buena frase. ¿Cuál es la fórmula para hablarla? Doctor Lehman.
También los judíos que tienen todos y todos tienen derecho de existir, donde pueden estar todos y especialmente desarrollar un enfoque para la multiexistencia, que lo principal es tener la inclinación hacia una existencia donde todos podamos existir sin guerra. Dudi, hasta que lleguemos a la corrección, ¿cómo podemos influir en quienes ya renunciaron a intentar vivir juntos? Algunos están yendo, pero no podemos separarnos, doctor Lehman, pero no se puede separar. Dudi, los reinos de Judea y de Israel. Doctor Lehman, digamos Judea e Israel. No hay Likud y Meraj. Y eso es todo. Lo entiendes, pero no ahora. Cada uno tiene tantas formas diferentes que podrán dividirse en 20 partes y no será suficiente para darle a todos un territorio común. Dudi. Gracias. El siguiente tema, los judíos liberales en Estados Unidos contra el gobierno de Israel. Por favor, Norma. Más o menos en el mismo contexto, luego del ascenso del poder al nuevo gobierno de derecha, más de 330 rabinos y líderes de la comunidad judía en Estados Unidos escribieron una carta abierta, advirtieron que boicotearán a los líderes del bloque sionista religioso en el gobierno, que se consideran extremistas y no les permitirán visitar sus comunidades ni hablar a sus enemigos, en sus sinagogas, perdón. Se ve el sonido. Entre los que firmaron la carta están los líderes de la comunidad conservadoras y reformistas más grandes del área de Washington, Chicago y Los Ángeles. Es una carta sin precedentes. 7 jefes de instituciones están en el corazón del consenso judío sionista en Israel y Estados Unidos, incluidos los jefes de la agencia judía y los jefes del Israelzut sionista y el director general de la Federación Judía se dirigieron al primer ministro y advirtieron que un cambio en la ley de retorno y conservación puede conducir a la disolución de vínculos. Otro tema delicado al que se refieren en la carta es la interacción de nuevos gobiernos de ver la cuestión de quién es judío. Ali Foxman, que por años dirigió la Liga Antidifamación, del establecimiento judío. אני לא הייתי עושה מזה איזה טרסק גדול. לא קורה כלום. לא פעם ולא שנה ולא שנתיים הם כבר נגדנו, נגד ממשלת ישראל, נגד מדינת ישראל, נגד בכלל יהודים שבישראל וכו' וכו'. זה גם ביניהם אין כל כך הסכמה ודעה ברורה אחת. אז לא קורה כלום. אני סך הכל לא רואה עכשיו. Yo no haría un gran problema de eso, no pasa nada. Ni una vez al año, ni en año, ni en 2. Ya están contra nosotros, contra el gobierno de Israel, contra el Estado judío en Israel, en todo y en todos. Incluso entre ellos no hay un acuerdo ni buena opinión, así que no pasa nada. No veo que pueda haber alguna explosión, algún ataque
mediático o en la ONU o en algo así. Aunque haya, nadie se lanzará y no se tomen estas cosas en serio. Hablan, tienen que hablar. Si no hablan, es como si no existieran. Si no existen, no van a tener dinero. Este año estoy muy tranquilo con todas estas cosas. Con todos estos saltos contra el gobierno de Israel. No estoy emocionado por eso. אני לא מתרגש מזה. למה רגוע? למה זה לא מקום לדאגה? איזה דאגה יכולה להיות, גברת? אני שואלת. Norma, ¿por qué está tranquilo? ¿Por qué no le da preocupación? Doctor Laman, ¿qué preocupación puede tener una dama? Norma, le pregunto. Doctor Laman, no, yo pregunto, ¿qué preocupación debe haber? ¿Qué te gustaría ver, Norma? Eso daña las relaciones entre nosotros. Doctor Laman, no. Norma, quizá apoyen menos. Doctor Laman, no, nuestra relación con Estados Unidos no depende de cuántos nos den o quieran o no en absoluto. Es mucho más alta y hay otras partes interesadas. Rusia, Ucrania, Turquía. En Irán no hablo del Medio Oriente en absoluto. Por eso no tenemos nada que temer. אמרת שאתה יותר רגוע השנה. אז למה אתה יותר רגוע ממה שהיית קודם? Norma, dijo que está relajado este año. ¿Por qué está más tranquilo? Doctor Lehman, ¿no éramos más fuertes como lo somos hoy en armas, en misiles, en todas estas cosas? Eso es una cosa. No estábamos libres de la amenaza iraní y muchas otras cosas, pero hoy sabemos dónde estamos y qué debemos hacer para asegurar un futuro, incluso sin el apoyo de Israel, incluso sin el apoyo de Estados Unidos, por así decirlo. Aunque no será, pero digamos. Norma, ¿el gobierno es más fuerte, doctor Lehman? El gobierno no es más fuerte. El gobierno sí es más fuerte. Está claro que es más fuerte, que no se rendirá tanto. Tiene experiencia, tiene fuerza, y con Israel a su alrededor, también se siente más seguro que lo que algunos periodistas dicen. זה האופי שלהם בכל המדינות, בכל הזמנים. מה זה אומר? כי הם חושבים שהם יודעים מה לעשות, ולמרות שהם כל הזמן מוותרים, הם רואים שזה לא מביא אותם לשום התחלה נכונה חדשה. ובכל זאת, ככה זה. מה ההבדל בין לא להסכים לחלוטין עם יהודי אחר, לבין להפוך לאנטישמי יהודי? לא להסכים עם היהודי זה בסדר גמור, כמה שיש לך יהודים כך יש לך דעות, אבל לא להסכים עם היהודי בגלל שהוא יהודי זה כבר משהו אחר, אם הבנתי אותך. בין יהודים, נגיד, במצב כזה שיש... Amigos, tengo la imagen, pero no hay audio. כמו שאתה אמרת, תמיד יש דעות שונות. אז זה לגיטימי, אפשר להגיד. נכון. אז מה הגבול שאסור לנו לעבור? שהופך מביקורת לגיטימי לאנטישמיות יהודי, שנאת עצמי. לשנאת חינם, זה הבעיה.
אני צריך לאהוב את כולם, יחד עם זה שיכול להיות אני לא מסכים עם אף אחד. כן? אז מה הופך להיות משהו יותר אנטישמי? נגיד שזה ממש שנאת חינם. זה בעיה. כי אצלנו זה בעיה כחשבון כלפינו או אחר. כי בזה שאני שונא את היהודים באשר הם יהודים, אני בזה הורס את כל התשתית לתיקון העולם. ואז מגיע אליי כל מיני כוחות שמוכנים לשנות אותי לכל מיני כיוונים, לכופף אותי לכל מיני צדדים, כדי שאני בסופו של דבר יסכים לתיקון העולם. מבחינתך יש איזה קו ברור שאי אפשר לעבור? למשל, אפשר להגיד שלא מסכימים עם איזה מדיניות במדינת ישראל, אבל זה דבר אחר לעשות חרם נגד ישראל, או לעשות אקטיביזם כדי למחוק את המדינה. זה הקו? אנחנו קודם כל צריכים להסכים עם זה שלכל אחד ישנה דעה, והיא מגיעה לנו מהטבע שלנו, ואנחנו אף פעם לא נסכים זה עם זה, ושזה יישאר כך לעולם ועד. קודם כל נקבל את זה. דבר אחד. דבר שני, שאנחנו נסכים שעל כל פשעים תכסה אהבה, שלמרות שדעות שלי, כן, הן הפוכות מהחבר, אני אוהב אותו, מפני שהוא יהודי, ויש לנו משימה יותר גדולה, יותר גבוהה, ממה שאנחנו לא אוהבים בשטח זה את זה, לא מסכימים בשטח זה עם זה, אנחנו חייבים להחזיק זה בזה, ya volvió, que no nos agrademos unos a otros y que juntos no podamos llegar al momento exaltado. Y por eso los amo, porque me guste o no, es mi pareja en el camino, es mi pareja. Y no es que tenemos una especie de negocios y que nos odiemos unos a otros, pero no tenemos opción. No podemos separarnos porque nuestro negocio, todo lo que tenemos que hacer depende de esto. Las familias, hay niños, hay paz entre nosotros. Y necesitamos mantener nuestras cosas en paz, Shelley. Así que tal vez lo difícil aquí es que hay un objetivo común, doctor Lemesí, desde luego. Necesitamos mantener nuestras cosas, mantenernos nosotros, cuidar a nuestros amigos y aún así realmente estaremos entre nosotros en lucha. Shelley, ¿y cuál es el problema con los judíos de Estados Unidos? Doctor, porque no quieren tener amor entre ellos, no tienen amor por el país. Esa es la pregunta. Doctor Lehman, yo no siento que estén preocupados por Israel o por el Estado de Israel de ninguna forma. Están preocupados por ellos mismos. Y se aseguran de que no se hable de nosotros porque eso tiene influencia en cómo lo ve el público de Estados Unidos. Shelley, antes dijo que podemos amar a los demás aunque no estemos de acuerdo con ellos. ¿Cuál es la ley aquí? ¿Cómo podemos amar a alguien que no podemos soportar? Doctor Lehman, no puedo estar con él y no puedo estar sin él. Hay fuerzas en la naturaleza que están en contradicción y que también existen entre nosotros.
vemos que todo a nuestro alrededor, ¿cuál es el problema? Así es todo. Necesitamos solo aprender que no estemos excluidos socialmente. Shelley, puedo entender que eso depende de los demás judíos, doctor Lyman. Sí, así es como es en la naturaleza, así es como es, Shelley. Pero el amor es muy fuerte, una noción muy fuerte, muy grande. Doctor Lyman, pero de eso no hablamos de estas cosas. Shelley, por hoy es suficiente para nosotros darnos cuenta de esta tendencia que no podemos soportarnos unos a otros y que no podemos vernos. Doctor Lyman, sí, eso es mejor que la situación que tenemos hoy. Así que mientras más la gente tenga diferentes opiniones, no debe haber problemas, porque puedes pensar con lo que quieras y no podemos controlar otras opiniones, otras agendas, porque de esta forma quiero estar en poder aquí, en el país. Es decir, no puedo tener problema con sus opiniones. Doctor Lyman, tampoco eso es bueno, que no me importe. Somos como una familia. Debo entender que somos muchos y cada quien tiene diferentes opiniones. Y tengo que estar de acuerdo con eso, con que tienen diferentes opiniones. Shelley, ¿eso qué quiere decir? Que estoy de acuerdo que cada quien tenga su opinión, dice el doctor Lyman. Shelley. Pero antes entendí que no necesariamente tenemos que respetar sus opiniones necesariamente. Doctor Lyman, sí, eso es lo que piensas. Este es nuestra opinión, nuestro deseo. Hay que aceptarlo. De otra forma, nunca encontraremos nunca encontraremos un lugar común. Shelley, ¿qué tipo de país seremos? Así que el único problema es que tenemos que respetar la opinión de los demás y no estar en desacuerdo con ellos. Todos somos amigos y todos hacemos un trabajo mutuo y dependemos de nuestras actitudes unas con otros. ¿Qué opinión debe prevalecer? ¿Cuál debe haber, doctor Lyman? Solo consentimiento mutuo. Estar de acuerdo en que eso es lo que es aceptado. Si no estamos de acuerdo, no será aceptado. Shelley. O sea, quiere decir que en su opinión tenemos que estar en varios lados, doctor Lyman, sí. ¿De dónde viene eso? Dice Shelley. Doctor Lyman, ¿por qué no tenemos opción? De otra forma no podremos existir. Necesitamos aprender a convivir. Y no creo que nuestros problemas sean que seamos diferentes, sino que no queremos dar nada a los demás. Eso es todo. Porque no estoy opuesta a cómo deberían de ser las cosas en relación con el régimen, la población, no en absoluto. Es solo cuestión de respeto. Shelley, ¿y qué tenemos que darnos, pero que no estamos dispuestos a darnos, doctor Lyman? No queremos respetarnos unos a otros. Shelley, ¿por qué? Doctor Lyman, ¿por qué? Porque quiero demostrar a todos que yo soy el que tengo la razón y que solo yo merezco respeto. לגבי האינטרס המשותף או המטרה המשותפת Norma. בין יהודי ארצות הברית לבין ישראל,
En cuanto al interés común de nuestro objetivo entre Estados Unidos e Israel, los judíos, ese es el problema, que no sintamos la dependencia. Cada uno necesita sentir que yo no puedo hacerla sin el otro y que no lo estamos haciendo bien si no estamos juntos, que tenemos una obligación con Israel y con nuestra dependencia. ¿Esa es la razón por la que no tenemos buenas relaciones? Doctor Lyman, los estadounidenses tienen un problema. Quieren que el Estado de Israel sea bueno a los ojos de las demás naciones. Eso es todo. Eso es lo único que quieren. Que esté fuerte, muy bien, que sea hermoso, muy bien, pero que la nación de Israel, las naciones otras estén contentas con Israel. Aparte de eso, no les interesa nada. Pueden vender todo lo que hay aquí, siempre y que eso sea bueno a los ojos de las otras naciones, que pueda venir con ellos y decir, ¿qué hay que hablar? Para nosotros la existencia es la vida o la muerte, y para ellos es una especie de dulce. Es un dulce agradable. Norma. Y supongamos que esta es una situación que no es corregida. ¿Qué tenemos que entender, doctor Lyman? Debemos entender que es necesario demandar que los árabes y no los judíos se inclinen y alcancen la paz, la conexión, y no lo que están haciendo. Norma. ¿Deberían ser hermanos en tiempos buenos y malos, doctor Lyman? Así es, Norma. Otra pregunta. Es realmente fascinante, pero no tenemos mucho tiempo. En los foros de lectores de las naciones de la diáspora dicen que no tienen derecho a intervenir en los asuntos de Israel. Doctor Lyman, no sé qué es intervenir o no. No creo que sea posible separarlos de nosotros, pero creo que realmente es bueno para nosotros difundir entre ellos nuestro conocimiento de lo que es paz, integridad, paz en Israel, corrección, perfección, etc. Y que está por encima de nosotros y que no podemos lograrlo y demostrarle al mundo cuál es su buen futuro, porque el mundo en realidad realmente tiene una fundación correcta en términos de que el mundo no sabe dónde avanzar, ni cómo avanzar, ni con qué fuerzas en la naturaleza, ni qué sucede en la ecología, en los regímenes internacionales. Todo está mal. Y nosotros tenemos un método y podemos explicarlo a todos. Y así podemos avanzar hacia la paz, hacia la perfección. Norma, muchas gracias, Rav. Dudi. En nuestro siguiente tema, Jaime, por favor. Jaime, estamos al inicio de un año civil. Y vemos que hay muchos procesos que están sucediendo en el mundo. La gente se está haciendo más agresiva, podemos verlo en Israel, en Estados Unidos, lo vemos en América del Sur, en México, en Francia, en Europa, en todas partes. Incluso vemos que entre la gente se eleva el deseo de recibir. Doctor Lama, el deseo de recibir
es inquieto y exige lo suyo, lo que merece, cree. Jaime, ¿y qué vemos a nivel internacional en estos procesos como las reuniones entre Putin y Xi Jinping del viernes y muchas otras reuniones y procesos que están sucediendo? ¿Qué es lo que vemos? ¿Ve usted, doctor Lyman? Veo que China está muy cerca y también la India y Estados Unidos y Rusia, cada uno en su propio territorio. Y así va a seguir hasta, me parece a mí, que va a haber un tipo de paso del lado de Israel, del lado de Estados Unidos, para derrotar el régimen de Irán. Y así todo se calmará, porque Rusia sin Irán no puede hacer nada. China tampoco va a ir en contra del mundo. Todo está muy calculado ahí y no lo hará. Me parece que nos estamos acercando a una guerra abierta entre Israel e Irán. Jaime, y si entiendo correctamente, esto afectará a todas las fuerzas del sistema entre los grandes poderes, doctor Lamed. Sí, por supuesto, porque aparte de Irán, Rusia no tiene nadie a su lado. Los chinos, por cierto, no están ahí. Los chinos les gusta triunfar, ganar a su manera, tranquila, calmada. Si fabrican armas, es para que nadie interfiera con ella. Jaime. Interesante, Daudi. Pasemos a nuestro siguiente tema. La amenaza antisemita para Israel. Shelley, el sábado por la noche en Roma, una turista de 24 años fue atacada en una estación central de trenes porque habló hebreo y traía una bolsa con escritos hebreos. En el video del tren se puede ver que no tuvo interacción con el atacante, simplemente la siguió y de repente la atacó con puñaladas y huyó de la escena. Hay estimaciones de que en el trasfondo el ataque es antisemita, aunque aún no se ha probado. La joven fue operada y ya no está en peligro. Cada semana vemos noticias similares de ataques a judíos en el extranjero, en Londres, París, Estados Unidos, en otras partes. Y en el pasado usted dijo que los israelíes no podrían viajar al extranjero por temor a ser dañados por el antisemitismo. Vemos la predicción se hace realidad y es realmente peligroso para los israelíes, para los judíos viajar al extranjero y hablar hebreo. Doctor Lyman, siempre ha sido así, por años. Ha sido así por años, todo el tiempo, más o menos igual, siempre. No tengo que decir aquí. No tiene nada que ver con cómo el Estado de Israel o el pueblo de Israel se comportan en ninguna parte del mundo. Shelley. ¿Y con qué tiene que ver, doctor Lehmann? Con las olas antisemitas que surgen aquí y allá, en todas partes, en todos los países. Shelley. Pero aún así me parece que hace 20 o 30 años había menos tensión en torno a los judíos. ¿Qué trae esto tan de repente? Doctor Lema, el deseo de recibir está más grande. El mundo
No es como fue. Se está volviendo cada vez más antisemita. Está peor, con más demandas hacia los judíos, y así es como debe ser. Shelley. Y sabe, el mundo está siendo cada vez más violento. El mundo, por así decirlo, hay liberalismo, hay opiniones, hay formas de vida. Doctor Lehmann, eso no tiene que ver con el antisemitismo, no tiene que ver con el Estado de Israel ni con el pueblo de Israel. Entre ellos las naciones van a estar bien, no hay problema. En que nos abrirán las manos, ¿por qué no? Los peores, los más apestosos somos nosotros. Shelley, ¿eso es algo que los antisemitas ven en nosotros? Doctor Lehmann, sí, eso es lo que siente. Shelley, ¿qué siente un antisemita cuando ve un judío? ¿Qué despierta en él? Doctor Lehmann, ¿qué es un animal apestoso? Shelley. Así que probablemente sea subconsciente porque en apariencia no está claro. Doctor, me puedes decir lo que quieras. Te digo lo que siente el antisemita. Shelley, después de que escuchamos estas noticias, donde el 100% estamos establecidos, estamos aquí, doctora, me puedes decir lo que quieras, como quieras, tú puedes adornarlo, puedes lavarlo, pero así es, Shelley. Esa es exactamente la pregunta. Los israelíes nos hacemos todo, incluso mañana un judío va a ser asesinado por haber hablado hebreo en Roma, o no sé qué suceda en otra parte. Hay algo dentro de nosotros que siempre suprime esto. ¿Qué debemos decirnos nosotros mismos, doctor Lehmann? Que somos odiados porque somos judíos apestosos. Shelley, ¿y qué es así en casa? ¿Qué haré? ¿Me odian? ¿Por qué no debo ir al extranjero? Doctor Lehmann, para que no me odien. Shelley, realmente no sé cómo nos odian, ni siquiera nos conocen. Doctor Lehmann, porque estás trabajando con nosotros en el grupo de reporteros, ¿no? Doctor Shelley, sé cuál es el mensaje, sé cómo hacerlo y cómo entender que el antisemita en Italia no me odia ahora. Eso no puedo medirlo, no puedo saber cómo cambiar. Es decir, no veo un sistema, no es visible para mí, no sé cómo actuar. Solo sé que nos dicen que es lo correcto, que podemos reducir esta brecha y cambiar las cosas. O simplemente deberíamos de estar en el nivel de comprensión del mensaje. Doctor Lehmann, necesitamos causar que el mundo alcance toda la corrección. Shelley, eso es muy grande. ¿Qué significa en práctica, doctor Lehmann? Quiere decir que nos están cortando entre pedazos y que tenemos que implementarlo. Shelley, gracias. Dudy, nuestro siguiente tema. Este año es el Día de la Lengua Hebreo, marca el aniversario de la muerte de Eliezer ben Yehuda, que se convirtió en símbolo del renacimiento hebreo, y también conmemora 150 aniversario del nacimiento del poeta nacional Haim Nahim Bialak. Dice que los judíos siempre han tenido un buen estómago para digerir las lenguas extranjeras y también para respirar las del espíritu judío. Las lenguas y el idioma de los países que emigraron a judíos se enriquecieron gracias a los judíos, doctor Lehmann. Sí, por supuesto. Tienen mucho de nuestro idioma. Porque nuestro idioma no depende en absoluto de otras lenguas y no sigue otros idiomas como otros. Nuestra lengua está basada en las fuerzas del mundo, las fuerzas de atracción, de repulsión, de gravedad, y así viene el idioma hebreo. Dudy,
¿Cuál es la entrada del hebreo que da a los otros idiomas del mundo? Doctor Lyman, el hebreo no creció, digamos, de una conexión entre la gente, que así fue decidido, sino que es totalmente basado en las leyes de la naturaleza. Dudi, después de la destrucción del templo y del exilio de 2000 años, ¿cuál fue el espíritu de los judíos que se dispersaron entre las naciones? ¿Qué llevó a cambiar el idioma del mundo? Doctor Lyman, lo que pusieron los idiomas del mundo no tenía nada que agregar a su idioma, porque su idioma no tiene nada que ver con el progreso del mundo, ni en la forma en la que fue, ni cómo se mantiene el mismo nivel, en la misma medida. Dudi, la conexión entre los judíos solo puede suceder en el idioma hebreo, o también, por ejemplo, puede hacerse en inglés, en otros idiomas. Doctor, puedes unirte en torno a cualquier cosa. Pero si quieres tener un lenguaje adecuado para el alma, uno que ese lenguaje te transmita la misma actitud, la misma conexión y la distancia entre la gente, entre las almas, acciones en las almas. Debes usar el idioma hebreo. Creo que al final, en la medida en la que avancemos hacia la conexión de la humanidad, querremos usar el hebreo. Dudi, está bien. Para evitar que el hebreo durante el exilio fuera artificial o seco, inventaron el yiddish y el español. Es decir, usted sabe, el yiddish y el español tenía la función de ser más práctico. Son parte de este lenguaje cabalista, doctor. No, eso no es nada cabalista, es una jerga entre estos dos idiomas europeos y Europa y de europea. Son lenguajes. Dudi, Bialik escribió Kabbalah usa el idioma arameo exclusivamente del libro del Zohar, pero desde el momento en que Kabbalah se convierte en una enseñanza para la gente, cuando comienza a difundirse entre el público en general, inmediatamente comienza a usar el idioma hebreo. Todos tienen una aspiración de tener un espíritu, crear un espíritu sano para las masas. ¿Eso es cierto? Doctor Lyman, cierto. El hebreo siempre fue hebreo. No, el hebreo no fue rechazado, sino fue impulsado. Dudi, entonces el alimento espiritual para las masas debe ser en hebreo. Doctor Lyman, sí, Dudi. Eso es lo que dijo Rabash, que hasta que vino y aprendió Yiddish, pudo empezar a diseminar en las masas. Doctor Lyman, bueno, digamos que así fue. Dudi, la última pregunta sobre el tema. Se supone que Bialik estudiaría con Bala Selam, pero no lo logró. ¿Qué nos dice de su encuentro? Doctor Lyman, no lo sé. Solo vino y estudió unas cuantas veces con Bala Sulam y luego tuvo que irse a Viena y allí murió. Eso es lo que recuerdo que escuché. Dudo, entiendo, gracias. Bueno, en realidad hemos terminado este tema, pero tenemos unos minutos más. ¿Podemos ver algo más? Doctor Lyman, sí, ok. Dudi,
Hoy es el 10 de Tebet, es el día de conmemoración para marcar el comienzo del asedio de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un asedio que finalmente condujo a la destrucción del primer templo. ¿Qué tiene de importancia recordar esto, doctor Lyman? Mira, sigue siendo un lugar, un día, una fecha que siempre ha estado de alguna manera entre nosotros. Es solo una fecha. Pero eso nos recuerda el lado bueno de esta fecha, Dudi. Pero ¿qué importancia del comienzo del asedio de Jerusalén antes de la destrucción del primer templo? Porque la destrucción del templo, doctor Lehman, no sé. Está escrito que alcanzamos un estado con la fuerza superior, con el Creador, que nos hizo entrar en una situación en la que todos los enemigos se juntaron a nuestro alrededor, Dudi. ¿Y cómo contribuye eso a nosotros hoy? Porque recuerdo que hubo este acontecimiento hace 2600 años que se presentó sobre nosotros allí en Jerusalén. ¿Cómo qué aporta ese recuerdo, doctor Lyman? Revisa las razones de lo que pasó. Y no hagan lo mismo que hicieron en aquel momento, porque estamos volviendo atrás a las mismas cosas que sucedieron, Dudi. Un año después del establecimiento del Estado de Israel, el 10 de Tebet, que fue escogido para recordar a las víctimas del Holocausto y de la destrucción del primer templo, doctor Lehman, porque la destrucción del primer templo es la base de todas las destrucciones, Dudi. Por supuesto, pero ahora también el país celebra esos días que se recuerdan el Holocausto, cuya fecha de muerte se reconoce es una especie de decisión que refleja los eventos que hubo en los que hubo destrucción y hubo matanza contra el pueblo de Israel. Doctor Larma, tenemos esas fechas. Tenemos momentos en los que podemos ver la historia ante nosotros. Son las mismas fechas, las mismas acciones, las mismas relaciones. Todo se repite una y otra vez. Esperamos que hayamos superado toda la destrucción y no necesitemos nada más que nuestra conexión. Shelley, una última pregunta sobre el tema. ¿Las fechas hebreas tienen alguna carga espiritual especial? ¿Hay alguna carga especial para cada fecha? Doctor Lehman, desde luego. Desde luego. No sabemos qué está pasando con todos los demás lugares, calendarios, días del año, naciones. מהאדם הראשון ועד היום הוא מתפקד כמו שצריך, שכל ימות השבוע ושבת como debe funcionar. כמו שצריך. Todo debe ser así. Shelley, deberíamos conocer los cargos de ciertos días y que haya acciones mejor para que esos días sean mejores. Doctor Lehman, creo que los escritores, ustedes deberían conocer esto y escribir sobre ello de alguna manera, sí. Dudi, muchas gracias, doctor Lehman. Buena suerte para todos. Estamos justo a tiempo.